Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 14. Guerra espiritual. Otra razón común por la que fallamos en amar a nuestros hijos es la persecución, oposición de Satanás o uno de sus demonios. Efesios 6:11. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El enemigo ha estado presente desde antes que el tiempo comenzara. Acuérdese que él tentó a la primera familia, Adán y Eva, para que pecaran y dio resultado en Génesis 3, versículos 1 al 7. Su plan no ha cambiado. El enemigo está planeando maneras para atacarnos y traer distracciones, desacuerdos y divisiones dentro del hogar. Esto es lo que yo llamo la trampa. Él está en el negocio de ponernos trampas para que fallemos. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y en sus propias palabras escriba qué clase de guerra estamos peleando y lo que nosotros debemos de hacer al respecto. Efesios 6, del 12 al 13. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El campo de batalla. Este constantemente alerta al hecho de que esta es una batalla y de que su mente y su corazón son el campo de batalla. Debemos de comparar cada pensamiento que viene a nuestra mente contra la palabra de Dios. Y llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, según de Corintios 10:5. En este contexto, es capturar nuestros pensamientos malignos y hacerlos obedientes a Cristo y su palabra. Satanás nos odia y odia a nuestros hijos, y lo último que él quiere que hagamos es que representemos exitosamente a Cristo con nuestros hijos. Satanás quiere que seamos malos y severos y que usemos la influencia que Dios nos ha dado para hacer su voluntad malvada. Cuando una persona cristiana mal representa a Dios en su hogar y muestra desprecio hacia sus hijos, puede convertirse en un instrumento para empujar a sus hijos directamente a las manos de Satanás. Tristemente, muchos cristianos lo están haciendo sin darse cuenta. Lo que debemos hacer es buscar el corazón de Dios en medio de nuestros pensamientos y poner a descansar cualquier cosa que no sea de Él. Cuando nos convertimos, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. En otras palabras, ahora tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, Romanos 8:9, lo que nos guía a través de la palabra para ser como Cristo. Nuestras tres fuentes. Nuestras mentes reciben pensamientos de tres fuentes. La primera fuente es nuestra propia alma, psique o uno mismo. Estos son pensamientos relacionados con nuestras propias necesidades, sentimientos, opiniones, etc. Sabemos que nuestros pensamientos se originan en nuestra propia alma cuando están dominados por palabras como yo, me, mi. Por ejemplo, no me gusta tener que lidiar con mi hijo y su mal carácter. Quiero tener tiempo para mí, yo. Usted llena este vacío. Estos son sus propios sentimientos y pensamientos. La Biblia claramente dice que nuestra mente tiene que ser transformada, Romanos 12:2, y renovada, Efesios 4:23, y guiada por la palabra de Dios, porque juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4, verso 12. La segunda fuente es el Espíritu Santo. Nuestra mente también puede recibir pensamientos o mensajes del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Mientras caminamos en una relación continua con Cristo, Él llena nuestros corazones con las verdades de su palabra. Mientras meditamos en su justicia, nuestra mente se abre al Espíritu Santo y escuchamos las palabras de guianza, aliento, sabiduría e instrucción. Podremos saber cuándo hemos recibido un pensamiento del Espíritu Santo porque es bíblico, verdadero,
edifica y nos atrae al Señor y nunca es contrario a su palabra. Qué reconfortante saber que como hijos de Dios no estamos abandonados para lidiar con nuestros propios entendimientos. Dios desea hablar con nosotros y nos habla a través de su palabra y a través del ministerio del Espíritu Santo. La tercera fuente son los demonios. Finalmente, nuestra mente recibe pensamientos de los demonios. Hasta creyentes que aman al Señor Jesús pueden experimentar opresión espiritual, teniendo pensamientos demoníacos, bombardeando sus mentes. Pedro es un ejemplo perfecto en Mateo 16, versos 22 al 23. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor. Esto no me sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por favor, note que Jesús reprendió a Pedro porque él no pensaba en las cosas de Dios. Pedro quería evitar que Jesús fuera a la cruz, pero Jesús reconoció que esos pensamientos venían de Satanás y era necesario enfrentarlo inmediatamente. Sabemos que un pensamiento tiene origen demoníaco cuando cae en una de las siguientes categorías. Ore ahora mismo y pídele a Dios que le revele si alguna de esas categorías está afectando su vida. Nuestros pensamientos. Cuando somos tentados con pensamientos engañosos, opuestos a la verdad bíblica, condenación o invitaciones para pecar contra Dios o contra otros, es seguro que estamos en guerra espiritual. No podemos evitar los dardos encendidos del maligno. Ve a Efesios 6, verso 16. Pero podemos controlar lo que hacemos con esos pensamientos. Repito, Dios dice que debemos de tomar cada pensamiento que viene a nuestra mente y comparar ese pensamiento con la palabra de Dios. Si un pensamiento no pasa la prueba, Dios dice que debemos de eliminarlo de nuestra mente inmediatamente. El llevar todo pensamiento cautivo es una disciplina que debe de ser practicada continuamente. El pecado es concebido en su mente antes de poner en práctica la tentación. Es por eso que si está buscando santidad, debe practicar esta disciplina. Dios da una lista específica en la siguiente escritura. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Si somos ignorantes de esta batalla y no la luchamos constantemente, el enemigo buscará la manera de obrar en contra de nuestra familia. Tenga presente que el enemigo siempre está tramando, planeando y tratando de buscar la manera de hacernos fallar como padres. La siguiente historia ilustra esta verdad. Mientras usted la lea, use un marcador y subraye todo pensamientos impíos que ocurren y cómo trabaja el enemigo. Hemos estudiado la diferencia entre la reacción y una circunstancia o responder en amor. Acuérdese que responder requiere pensar. Piense primero. Dominio propio, cediendo nuestra voluntad al Espíritu Santo. Tiempo. Y no es determinado por sentimientos o emociones. Trate de notar cuándo es una reacción y cuándo ocurre. Años atrás fui a recoger a Nick a una reunión de adolescentes a la que asistía. Llegué temprano y estaba esperándolo en el estacionamiento de la iglesia cuando un viejo amigo llegó a recoger a su hijo. Cuando me vio, salió de su carro y corrió hacia mi ventana. «Hey Craig, ¿supiste qué pasó? Un grupo de jóvenes, incluyendo tu hijo y el mío, se fueron de pinta y están en casa de una muchacha jugando básquetbol. Cuando mi hijo llegue, se las va a ver conmigo». Cuando le pregunté cómo había conseguido esta información, me dijo que la esposa de su amigo, que vivía al lado de su casa donde nuestros hijos estaban jugando básquetbol, vio a su hijo y llamó a su esposa. Él continuó: ¿puedes creer lo que hicieron nuestros hijos? Soy un pastor laico en esta iglesia. ¿Puedes creer lo vergonzoso que esto es para mí? Toda la iglesia se va a enterar. Me las va a pagar. Ahora yo le había dado consejería a este hombre años atrás y lo había guiado al Señor. Cuando este hombre regresó a su carro, antes de que me diera cuenta, estos pensamientos vinieron a mi mente. Híjole, yo soy pastor. ¿Qué ha de pensar este hombre de mí? No puedo creer que Nick me hizo esto. ¿Qué será de mi reputación? ¿Pensó que podría escaparse? ¿A poco creyó que no me enteraría? Ahora sí, cuando llegue, me las va a pagar.
Satanás estaba bombardeando mi mente con acusaciones y tentaciones sentenciosas. Yo no sabía la verdad de la situación, solamente el chisme de un padre enojado. Antes de que me diera cuenta, ya estaba de acuerdo con las acusaciones de Satanás contra mi hijo y estaba tentando a cobrármelas con mi hijo. Mis preocupaciones vanidosas de lo que este hombre pensaba de mí me llenaron de coraje. Mi naturaleza carnal estaba en su apogeo. Esta situación era la trampa y Satanás estaba intentando aprovechar de ella. Satanás me colgó el anzuelo en la cara y yo lo mordí. Gracias a Dios por su gracia y misericordia. El Espíritu Santo me recordó algo de mi propia juventud. Craig, ¿de cuántos grupos de la iglesia te corrieron de jovencito? ¿Qué cosas estabas haciendo cuando tenías 13 años? Cuando tenías la edad de Nick, ¿acaso asistías al grupo de jóvenes de la iglesia? Tome unos momentos y ore por la fuerza y la sabiduría para tratar con esta situación correctamente. Nick finalmente llegó acercándose al carro, me preguntó si podría llevar a su amigo a su casa. Yo estuve de acuerdo, sabiendo que no debía de confrontarlo enfrente de su amigo. Después de unos segundos, Nick me dijo: «Hey papá, tengo que decirte lo que pasó esta noche. No fuimos al grupo de jóvenes porque estaban teniendo una ceremonia de graduación y el líder nos dijo que no teníamos que ir si no queríamos, pero que teníamos que llamar a nuestros papás. Uno de los jóvenes vive cerca de aquí y preguntó si queríamos ir a jugar básquetbol, así que es lo que hicimos». Me hice el tonto como si no supiera lo que había pasado. Luego le respondí: «¿Sabes, Nick? Nunca antes ha sucedido esto. La siguiente vez que decidas no estar en donde debes de estar, queremos que nos llames. Deja que tu mamá y yo hagamos esa decisión. Tú todavía no tienes la autoridad para tomar esas decisiones». No me dio ninguna excusa, pero accedió a que la siguiente vez nos llamaría. Eso fue todo. Punto y aparte. Aprendió a llamar a la siguiente vez y yo tuve la victoria en llevar mis pensamientos cautivos a Cristo. Al día siguiente, una de las mamás del grupo de jóvenes le llamó a mi esposa. Le dijo que su hija era una de las del grupo de jóvenes que había ido a jugar básquetbol. Su hija le dijo que mientras todos caminaban de regreso a la iglesia, comenzó a discutir con ellos cómo iban a mentir a sus padres. Nick les dijo: «No mientan. ¿Por qué mentir? Solo digan la verdad. Nuestros padres de todos modos se van a enterar». Ya me imagino si yo le hubiera permitido a Satanás tener la victoria, reaccionando contra mi hijo, enojado y avergonzándolo enfrente de sus amigos. ¿Cómo me hubiera sentido después de haberme enterado que mi hijo había animado a los demás jóvenes a decir la verdad? Así es como pasa. A Satanás le encanta involucrarse en nuestras interacciones diarias, lanzando dardos encendidos llenos de mentiras, condenaciones y tentaciones que dividen a nuestros hogares. Padres, cuando no somos obedientes a llevar nuestro pensamiento cautivo, podemos abrir la puerta para la opresión de Satanás. Para más información, visite nuestra página en internet en www.fdm.world.